En pantalla ya lo van a tener, es muy especial. ¿Cuál es el título del mensaje del sermón? Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Bueno, dogmáticamente, si uno lo toma dogmáticamente, dice, o en fe, dice amén, o si tiene la experiencia. Pero si la persona quiere hacer un análisis científico de esto, dice, está todo rayado, está loco. Quiero que lo analicen desde el punto de vista de lo que es una razón humana, ¿sí? Una racionalidad, ¿sí? No tiene esto ¿sí? No soporta un análisis humano, ¿eh? Dios quiere hablarte. Si dijéramos, bueno, Jorge quiere hablarte es otra cosa, pastor, ¿eh? José quiere hablarte es otra cosa, Daniel quiere hablarte, bueno, la entendemos porque está bien, si no son mudos, ¿o no? Pero que Dios quiere hablarte es un tema muy importante y muy serio en la palabra del Señor. Y yo quisiera que tomamos como referencia y texto audio a Samuel, el libro de Samuel. El nombre Samuel significa pedido a Dios o se lo pedía a Dios. Siempre recuerden que la de los nombres, ¿sí? Tenemos que terminar en él si está en esa relación con Dios. Siempre. Y Samuel significa eso, ¿eh? En el capítulo 3, Samuel es hijo de Ana, una mujer que no podría tener hijos, para hacer la síntesis para los que no conocen, ¿sí? En esta parte del prólogo nos presenta así a alguien que, una señora que no podía, una mujer judía que no podía tener hijos. Y bueno, ella le pidió de corazón, amargamente, con angustia a Dios, porque encima su marido tenía una concubina y la oprimía a ella, y ella se sentía doblemente dolorida. Y Dios, ella fue al templo a abrir su corazón a Dios, y allí lloró, y bueno, Dios escuchó su oración y ella concibió. Y ella prometió algo: cuando el niño ya pueda mantenerse por sí mismo, cuando lo destetó, dice la Biblia, ¿sí? Lo prometió a Dios y se lo llevó al sacerdote para que se criara en el templo, y ella lo iba a asistir todos los años llevándole la ropita que tenía que renovarse por la estatura del chico, obvio, y por una cuestión lógica. Así que ella siguió el crecimiento espiritual del chico y el testimonio ministerial de este chico, de Samuel. Y Samuel ministraba en la casa del Señor, es decir, trabajaba, apagaba las lámparas, acomodaría las cosas, ¿sí? La gente que vendría a hablar con el sacerdote, con Elí. Bueno, entonces esos trabajitos iba haciendo Samuel mientras escuchaba de Dios también, porque Elí le estaría enseñando de quién era Jehová, ¿sí? Quién era el creador, el único Dios. Bueno, esta información la tendría el chico y la sabía, ¿eh? Y sabía que esa era la casa de Dios. Hasta que ocurrió algo un día, el chico está frente al arca. El arca era donde estaba el testimonio de Dios, de las tablas de la ley. Estaba allí el chico en el tabernáculo y dormía ahí el chico. Muy interesante esto, ¿eh? Para las escuelitas bíblicas. Dormir en la casa del Señor, en la clase, pero no apolillarnos, sino que pasar por el proceso de estar en la casa del Señor. Y el chico dormía ahí, tenía su dormitorio ahí, era armado su camita al lado del arca. Impresionante eso, ¿eh? Y es muy interesante porque seguramente estaría el velo colocado, por supuesto, estaría el velo que separaba, ¿no?, al arca de la presencia del Señor. Y resulta que en una noche el chico, se calcula que era preadolescente, el chico escucha que lo llama, está dormido y lo llama, dice Samuel, Samuel, y el chico, lógico, se despierta y va al sacerdote, al pastor, dice, me llamó, necesita algo. No, yo no te llamé. Anda a acostarte. Bueno, seguramente, como toda persona racional, habrá dicho al chico está nervioso o una pesadilla o lo que sea. Y se acuesta de vuelta. Samuel se queda dormidito, el chico, se queda dormidito. Bueno, que me pareció, ¿eh? Y Dios lo llama de vuelta, escucha Samuel, Samuel. Y acá el nene, yo pienso que tiene un conflicto, era chiquito, pero hay un conflicto. Voy a ir de vuelta a ver a Elí, a Tijito, que era el viejo, me va a tirar con la alpargata. Le voy a molestar de vuelta. Pero fue tanto lo que sentía dentro
dentro de él el peso de que sintió la voz la sintió, la voz la sintió, la voz la sintió, la voz la sintió, y bueno, yo me mando igual y digo, me llamó, discúlpeme, ¿no? Pero me llamó. ¡No! Ya te dije que yo no te llamé, déjame dormir tranquilo, no sé, nos dice la Biblia si era la 1 de la mañana o la 2, pero déjame dormir tranquilo, y no sé si vuelve una zapatilla. Este chico no es increíble, porque siempre obedece, qué raro. Y Elí, que un hombre que mantenía la religión, dice, acostumbrado a la rutina religiosa, dice, qué raro este chico. Y dice, no, vení, le dice, vení. Dice, no vayas. Yo no sé nada de esto, o no lo vi yo, pero lo sé, de que le habló a Moisés, le habló a otro, le habló, no vaya a ser que en serio Dios es Dios. No vaya a ser que Dios le diga la cosa. O aguante. O hacer no vaya a ser, que no es que está escuchando el pastor, no vaya a ser. Mira, por las dudas, ¿cómo se llama el mensaje? Dios quiere hablarte. Por las dudas, yo sé que habló, algunas veces habló Dios, pero hace siglos. Así que por las dudas, si lo sentís de vuelta, si sentís que te llama de vuelta, decirle, ¿qué? Heme aquí, habla. Que tu siervo oye. Señor, que el que está dispuesto a hacer el laburo, el que está dispuesto a laburar, el que está dispuesto a limpiar los baños, el que está dispuesto a darle el pan al otro, el que está dispuesto, habla porque tu siervo, que implica todo esto, tu esclavo, está escuchando. Ahora sí conecta el celular. Ahora sí conecta el celular. Decide, lo tengo prendido. ¿Sí? Así que eso es el buenísimo. Y la tercera vez, el chico, no sé si logró dormir o ya se quedó quieto ya. Yo creía que ya se quedó quieto. Pero despierto o no, lo llama de vuelta. Samuel. Y ahora lo tenía claro. Decí conmigo, lo tenía claro. El nene le dijo, la verdad, el nene. Habla, Señor, que tu siervo oye. Me imagino yo, el pibe habrá tartamudeado. ¿Qué ni te imaginas? Porque la conclusión es esta. Era en serio. ¿Es qué? ¿Cuál es el título? Dios quiere hablar. Porque Dios quiere hablar. Habla, no es Elí. A Elí también ya le tengo mucho respeto y hasta temor, porque es el pastor, pero acá hay alguien más, que es más que Elí. Dios quiere hablar como un pibe. Así que qué interesante es esto de que Dios quiere hablar. ¿Te parece fantasioso? Casi pretencioso, ¿sí? O dogmático, de aquellas cosas que se creen pero no se analizan. Eso es un dogma. Se cree pero no se analiza, ¿sí? Así que qué importante es, el dogmático solamente toma las cosas taxativamente y listo, ¿sí? Esto es y no se analiza. Esto es y no se analiza, ¿sí? Así que Dios quiere hablarte y hay algo muy importante. ¿Por qué Dios quiere hablarte? Primero, quiero darte 4 razones de por qué Dios te quiere hablar. Walter, Julia, Sergio, Julio, ¿de por qué Dios quiere hablarte? Joan, ¿de por qué Dios quiere hablarte, Pablo? Daniel, ¿por qué Dios quiere hablarte, Ayrton? ¿Por qué Dios quiere hablarte, Alberto? ¿Por qué Dios quiere hablarte, Ana? ¿Por qué Dios quiere hablarte, Hugo? Y al otro Hugo también. ¿Por qué Dios quiere hablarte? Al Hugo que está sentado y al Hugo que está aquí. ¿Por qué Dios quiere hablarte? Por una razón básica, fundamental. Diga conmigo, razón fundamental. Razón fundamental. Que Dios habla. La silla va a ser muy difícil que me la hable, pero Dios habla. Esta es la razón. Toda la Biblia tiene la razón de ser, por esencia y funcionalidad de que Dios habla. Por eso ustedes van a estar encontrando siempre en la Biblia, así dice Jehová. Entonces habla desde el comienzo diciendo, sea la luz y fuera la luz. Dios habla.
Creó los cielos hablando. Creó la tierra hablando. Creó la luz hablando. Siempre Dios habla. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. ¿Por quién? Aquel verbo, aquella palabra, aquel logos en griego, aquella palabra era activa. Así conmigo, activa y viva. Lo sorprendente fue que la palabra que habla, que crea, se hizo niñito, se vistió de carne, fue carpintero, aprendió a leer y a escribir en la sinagoga, fue a la escuela, así que tuvo que cortar el pasto, tuvo que ir a hacer los mandados, finalmente sube una cruz y cuando le mete los clavos, a la palabra le sale sangre. A la palabra le sale sangre. La palabra se hizo sangre, se hizo carne. Cuando esos clavos malignos y perversos atravesaron sus manitos, cuando lo atravesaron y atravesaron sus pies, salió sangre. Y cuando la burla irónica colocó una corona de espina que lo traspasó y se le hincaron en sus sienes, más allá del dolor lacerante que ya tenía de las espaldas abiertas y los moretones de la cara destrozada de los golpes, más allá de todo, salía sangre, era un baño de sangre. Era un baño de sangre. Decir conmigo, por mí. Cada espina soy yo. Cada clavo soy yo. Por mí. La palabra sangró. La palabra se hizo sangre, se hizo carne. Así que participó de carne y sangre, dice. Así que Dios quiere hablarte porque Dios habla, ¿sí? En Hebreos 11:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas, etcétera, etcétera, por los padres y los profetas, hablando de la época, de la primera época patriarcal, en el tiempo israelita y aún pre-israelita, Dios hablaba. Dios le habla a Noé, Dios le habló obviamente a Adán, Dios le habló hasta a Caín. ¿Qué has hecho? Dios comienza hablando diciendo, ¿dónde estás tú, Adán? Dios habla y permanentemente lo instaló en tu conciencia, y cuando metes la pata te está diciendo la conciencia, ¿qué hiciste? Es probable que escapes y que nadie se entere, es probable que lo ocultes, es probable que nunca te atrapen, pero la conciencia siempre te dirá, sos vos. Porque el logo ya está colocado y se llama conciencia. La palabra se ha vuelto conciencia. Dios la colocó. Decir conmigo, Él me ha visto y me ha hablado. Aún el que no va a la iglesia, dice, ninguno tendrá excusa porque aún su conciencia le va a juzgar. Pero esa palabra que te acusa porque es ley, la palabra es ley, te acusa. No está bien lo que dice, no está bien, o tenía que hacer esto, y no lo dice. Esa palabra que te habla de lo finito, de lo irresponsable, de lo malo que somos adentro, esa misma palabra se volvió sangre, amor, ternura, y la palabra que te abraza hoy y te quiere abrazar. Dar un aplauso al Señor. Es palabra logos, es palabra de salvación, palabra de misericordia. Así que yo quiero hablarte porque Dios habla. Y te ha hablado de tantas maneras, aún en la conciencia, pero te ha hablado tantas veces y te ha tratado de despertar. Y lo confundiste con la religión. Esto es cosa de la iglesia. Esto es cosa de la iglesia. Recién hablábamos con Julio hace un ratito. Es que el cristianismo tiene diferentes expresiones. Todo, o aquel que cree en Cristo y lo tiene a Cristo en el corazón, vamos a coincidir con lo mismo, que es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados. Punto. Después, si el culto lo hace hasta ahora, o la otra hora, o la mujer se la pusieron hasta acá, o un turbante, otro tema ese. Pero si estamos coincidiendo, la salvación es en Cristo, no es ni en los testigos de Jehová, ni en los mormones, ni en los católicos, ni en los bautistas. No, es en Cristo. Es en Cristo. La salvación es en Cristo. No tiene virtud alguna la denominación. No hay virtud salvadora en la denominación, en la iglesia en sí. No hay virtud. En Cristo hay salvación. En la palabra que salva, la palabra que justifica, la palabra
que le abre la puerta al ladrón arrepentido cuando le quedan segundos de vida y es toda una hemorragia el tipo y ya le viene la parálisis respiratoria, ya va a morir y sabe, acuérdate de mí. Y la palabra llega y le dice, hoy estar conmigo, la sangre mía está cubriendo todo lo que debes, así que yo muevo la llave arriba. Dale un aplauso al Señor. Yo muevo, hoy estar conmigo, porque invocaste mi nombre, lo invocaste, me pediste a mí. Es el Dios mío, cuando me muera, me llevaba al cielo. A ese muchacho de 18 años que se ahogaba y llevaba el cobo allí en la costa, solamente que hacer decir, Dios mío, no para salvar el pellejo, porque la caída libre moría. Todo lo demás es regalo que te acá. Entonces, Dios mío, y ese día era salvo. Y era salvo porque me reconocí que caía libre y me iba al infierno, aunque había ido a la escuelita bíblica. Y bueno, en los últimos 2 años estaba viendo con los jóvenes de la iglesia. No me salvaba. Antes que no dijera, Dios mío, no me salvaba. Así que qué importante es entender de que Dios habla y habla justamente, a veces repetidamente, tantas veces, al punto tal que la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra. Por oír la palabra. Lo interesante es que la palabra nombra tu nombre. No sé si te va a llamar Samuel o Carlitos, pero te va a decir, ay, que me duele y necesito salvación, ayúdame. Ay, que necesito tocar el borde de su manto y ser salvo. Ay, que quiero verlo desde adentro de un árbol y es Saqueo. No importa si nombra tu nombre o no, nombra tu necesidad, porque vos sos necesidad. Vos sos necesidad. El nombre no puede cambiar. Hasta está esa posibilidad jurídica de cambiar el nombre, ¿o no? Se puede cambiar el nombre, pero lo que no puede cambiar es tu vida. Tu vida no la puede cambiar. El único que la puede cambiar es Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Así que cuando Él toca tu necesidad, dice que quiere sanar, que quiere perdonar, que quiere darte una oportunidad, es probable de que tu nombre se llame oportunidad. Es probable que tu nombre se llame sanidad. A vos que estás enfermo, es probable que tu nombre sea libertad, porque estás atado y oprimido, atado con los vicios. Así que tu nombre, decís conmigo, tiene nombre de necesidad. Así que qué importante es eso. Por eso en la Biblia, los que están llamados por Dios suelen tener la terminación él, que significa Dios. Daniel, Ezequiel, Joel. Cada uno tiene una virtud relacionada con Dios, cada uno de ellos. Samuel. Es muy común, lo voy a encontrar en las terminaciones él, que para el hebreo significa Dios. Dios. Así que qué importante es entender de que Dios habla porque tiene interés en tu vida. Lo segundo que quiero hablarte, que voy rápido para que puedan hacer los videos, es que fuiste diseñado para oír. Fuiste diseñado para oír. Dios no te lleva una ironía de la vida. Dios habla, pero no te hizo de madera. La madera no escucha, solamente recibe golpes o serrucho. Dios te preparó 2 audífonos para oír, porque Dios habla. Decís conmigo, estoy preparado. La persona está preparada para oír. Hay un diseño de Dios. Nos preparó con estos audífonos porque hay sonidos, como preparó justamente estas cámaras porque hay luz. Por eso cuando hay oscuridad la cámara no funciona y no con nada a la noche. Por eso todo está preparado por el ingeniero. Denle un aplauso. Está preparado por el ingeniero. Está preparado por el ingeniero. Así que la razón de Dios siempre establece un propósito. Dios tiene razón, es la razón, y te marca un propósito de por qué tenés la vida. Así que qué importante saber que estás diseñado y estamos diseñados para oír. Pero algo muy interesante, para oír hay que entender. Cuando uno está lejos es difícil oír. Hay que gritar mucho o insistir varias veces. Yo tengo problemas porque tengo mucho cerumen. Tengo problemas para... Debiera ir al médico, ¿sí? Ya sé el jovencito todo. Entonces Julia dice, aparte que soy gallego, hijo de gallegos,
O sea, como no somos delicaditos los gallegos. Entonces, Julia dice, pero háblame despacio, estás al lado. Porque el que escucha poco, habla más fuerte. El que escucha poco, habla más fuerte. Ayer estábamos ahí en una conferencia y le preguntaba a Anita qué dijo Juan, qué dijo el predicador, y iba a subir a subir que no tenía volumen. De loco, siempre el hermano teníamos la voz un poquito baja y le cortaba y un poquito me puse así, no sé si observaron. Porque no quería perder la palabra, obviamente. Yo quería oír la palabra. Así que qué importante es entender que estamos diseñados para oír. Ahora bien, el dicho está, no está en la Biblia, pero el dicho está, es popular. No hay peor sordo del que no quiere oír. Ahí está, es cierto. Si no quiero escuchar a Dios, ese es otro tema, ¿sí? Así que qué importante saber que fuimos diseñados por el Señor y que Él espera correspondencia. Lo peor que puede pasar cuando una persona habla es que no le atienda o no lo escuche, que es horrible. Imagina que esté hablando y le decimos, ¿no? A vos te estoy hablando. ¿Sí? A vos te estoy hablando. Qué importante es eso. Así que Dios espera la correspondencia que nosotros nos podamos corresponder. En la relación castrense-militar, en la relación, cuando lo llama soldado, venga, ordene. Es automático. No puede ser después voy. No puede ser nunca. No funciona así. Ordene es la respuesta instantánea al momento. Es sancionable, obviamente. Es sancionable si no responde. ¿Es así o no, Jorge? Es sancionable. Si tiene que responder al momento. ¿Sí? Soldado, venga. Entonces, qué importante es esto, ¿sí? El Señor nos preparó para oír, pero para corresponderlo a lo que nos están diciendo, ¿sí? Él quiere hablarnos. Y en este aspecto hay algo muy importante que nosotros necesitamos entender, que el Señor quiere hablarnos de manera personal, porque los propósitos de Dios son personales. Porque vos sos único. Juan Bucetich, el austríaco argentino, descubrió las impresiones digitales, que son únicas. No hay dos personas que tengan las mismas impresiones, huellas digitales. No hay. Ahora, ¿qué significa esto? Que entonces no tuvimos una matriz común. No es una máquina de hacer seres humanos, que cada uno, el dedo de Dios trabajó en la panza de mamá, o cada uno hizo un dibujito aparte. Es increíble, una superficie tan chica, que en todo el mundo todos seamos diferentes. Pueden ser gemelos, pueden ser mellizos, pueden ser hermanos en la mamá, pero taca, te puso el dedo, listo. Vienen los otros con la lupa, tiran el polvito y listo, los meten en la computadora y ya están en tu casa preguntando el dedo. Usted estuvo ahí también. Y revisaron una taza, ¿o no? En la manija de una taza, como está ya la mía. ¿Se comprende esto? Porque es única, y cuando salte, va a saltar un ciudadano llamado Hugo de la Vega. Tocó la taza. Es así porque somos únicos, creados por Dios. Dios me creó personalmente y te creó personalmente. Así que porque Dios tiene un propósito especial y quiere hablarnos de manera personal, nos quiere hablar sobre el propósito y la razón de nuestra vida. Ahora, tenemos que entender el proceso del lenguaje. ¿Por qué hablamos nosotros español y no estamos hablando chino, inglés, francés? ¿Por qué? Guaraní. ¿Por qué razón? Y porque nací acá. ¿Y qué me enseñaron mis padres? ¿Hablar en qué? En español. Un chinito también a los 2 años, 3 años maneja perfectamente el chino. Nosotros no aprenderíamos ni en la vida entera. Es así. Porque uno aprende a hablar lo que escucha alrededor. Si escuchas el lenguaje del mundo, vas a aprender el lenguaje del mundo. No vas a oír a Dios, no vas a escuchar el sonido de la voz de Dios. No lo vas a entender, vas a entender el de las redes, vas a entender el lenguaje de las redes. Por eso cada generación tenía la suya. El che argentino, único en toda Latinoamérica, el único, no dicen los che. ¿Sí? Los che nos dicen. Somos los únicos que decimos che. Todos los demás dicen tú. Colombiano, venezolano, puertorriqueño es tú, español es tú. Los únicos nosotros. Porque nos criamos donde en Argentina nos formamos. El che. Si creamos nuestra comunicación.
es lo que oímos. Por eso tenemos que entender de que si estamos en el mundo va a ser muy difícil escuchar a Dios. Porque nuestra cosmovisión y nuestra audición es del mundo. Es del mundo. Así que si no escuchas a Dios, revisa muy bien cuáles son tus archivos y tus conexiones. ¿Dónde aprendiste a hablar? ¿Y cómo te estás comunicando? ¿Con qué clase de lenguaje? Te vas a dar cuenta enseguida, mirá, enseguida. A veces hay niños que ven los dibujitos animados que están en ese español neutro y hablan como centroamericanos. Los dibujitos nuestros, porque están saturados los dibujitos que están traducidos por centroamericanos o españoles. Yo me sorprendo, chaval, eso es España, che, acá decimos chabón. No es el chabón, esto es argentino. ¿Qué chaval? ¿De dónde sacas? Y me sale el argentino de adentro, ¿no? ¿Cómo debe salir en otro país lo suyo? Pero porque, claro, está todo el día mirando los dibujitos. Oye, chaval, vale. Mi abuela era española, mi madre, pero yo no. Yo no hablo así, porque el lenguaje lo adquirís con lo que escuchas. Y esto es serio. Para los que buscan del Espíritu y quieren oír a Dios, los que quieren oír a Dios, más vale que empiecen a decodificar. Porque no vas a entender. Porque si acá Jorge empieza a hablar en inglés, o alguien empieza a hablar en inglés, no te van a entender, o nuestra Rosita, ponerla en Suiza para que nos traduzca. Por lo menos para mí. Porque no entiendo un poco de inglés, muy poquito. A Gata los saludos, me voy a equivocar si era la noche o era el día. Entonces, claro, pero porque no me crié en Inglaterra, en Estados Unidos, no me crié y tampoco me tomé el trabajo de aprender inglés. ¿Se comprende? Entonces, es importante entenderlo esto en la vida espiritual para los que quieren escuchar a Dios. Dice, mira, el hermano se cubrió el diablo. Y pasa delante de Dios, hermano. No me habla nada. ¿Pero qué escuchas vos? ¿Cuál es el lenguaje que tenés? ¿De qué te ocupás? ¿En dónde se te van las horas? ¿En qué se te van las horas? ¿Qué cultivas? ¿Qué buscas? Porque es obvio que uno va captando justamente los sonidos que lo rodean y que busca. Así que qué importante es esto. Dios habla, está diseñado para eso, pero es importante entender ese proceso de lenguaje. Es probable que al comienzo te pase como Samuel, que te hable varias veces porque no está desarrollado, como el chiquito, cualquier chiquito en Argentina, sabe todo el español, no, está aprendiendo las palabras, de acuerdo a sus necesidades aprende las palabras. Tengo hambre, y empieza a hablar lo básico de él, porque es un niño. Entonces, si sos niño, empezá a hablar el lenguaje del niño. Desde tu necesidad, pedir lo que sabés. Y si ya sos un grandote que hace rato conoce al Señor, aprender lenguaje especializado del Espíritu. Un fuerte aplauso. Empezá a aprender más profundo. Empezá a buscar más profundo. Es importante. El lenguaje del Espíritu. Allí el apóstol Pablo, clarito, en 1 Corintios 12:13, dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Allí en 2 Corintios lo declara Pablo, capítulo 2, versículo 13. Así que tenemos que adquirir, decir conmigo, debo aprender el idioma del Espíritu. Decir conmigo, Samuel lo tuvo que aprender, decir. El hijo dijo, mirá, yo no lo estoy practicando últimamente, dice Samuel. Pero parece que para contestarle hay que decirle, habla Señor, porque tu siervo oye. El Señor lo básico. Después Samuel lo hubo ungido por el Señor. Así por cuando vos aprendés a escuchar a Dios, empieza a especializarse dentro tuyo la revelación de Dios. Este es el otro aspecto. Cada vez que Dios habla es para revelar algo. A Samuel le reveló la realidad de Israel. Le reveló. Así que cada vez que Dios habla, te va a dar revelación. Acuérdate de eso. Te va a revelar algo. ¿Qué es la revelación? Algo que está pero oculto. Los que somos más viejos nos acordamos del rollito de fotos, ¿se acuerdan? Se le llamaba fotografía, ahí lo digo con crédito, sí, porque soy fotógrafo. Se llamaba imagen latente. Uno sacaba la foto, ¿sí? No había que abrir la máquina porque si no, ¿qué pasaba? Se velaba. Se vela. Algunos viejitos se acuerdan de esa, Se vela la foto. Entonces el rollo se saca, ¿sí? Y se abre un lugar de luz roja, ¿sí? Y luego el positivo pasa a luz verde, ¿sí?
¿sí? Y se hace el proceso de laboratorio. Se hace el proceso de laboratorio. Así que la imagen está, imagen latente. Decime, ¿no se ve? ¿Me sacaste la foto? ¿Sacaste la foto? Sí, te la saqué, pero mostrámela. No, viejo, eso es para la era futura. Ahora nosotros nos mandamos al laboratorio. ¿Se acuerdan? Había que mandar al laboratorio. Y vaya que esperábamos que saliera la foto, ¿no? Vaya que. Y había que elegir bien la foto porque no es como ahora que saca. El rollito salía plata. El rollito salía plata. Así que había que seleccionar bien. La imagen latente tiene que ser revelada. Dios colocó en vos todas las cosas. Está ahí latente, pero no las ves porque no está revelado. Tiene que revelarse. ¿Sí? Lo que Dios tiene para vos, para tu vida, son grandes cosas. Las vas a ver, son para vos. ¿Sí? Porque la revelación es personal. Dios te lo dio para tu vida. Tiene que revelarse, pero tenés cuidado, no vayas a bailar el rollo. ¿Sí? No lo saques a la luz del mundo, no lo saques. Tiene que ser un laboratorio especial que es el del Espíritu. Es de la boca del Señor, la rendición de Dios. O sea, rendirnos ante Dios, rendirnos ante el trono de Dios. Así que qué importante es esto. Dios cuando habla, revela. Y eso es muy importante. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Cuando Dios habla también, es fundamental la dependencia. Tenemos que depender. Y en este sentido vamos a modernizarnos más. Si quiero justamente escucharlo, por lo menos hasta el día de hoy, si quiero escucharlo, tengo que buscar donde hay que señal. Tengo que tener igual Wi-Fi o tengo que buscar la señal. Y ahí estamos, ¿no? Cuando estábamos en el campo, a veces los pastores que íbamos por ejemplo acá a misionar, salíamos al lado del árbol, acá al lado del árbol, acá, al lado del quebracho hay señal. Digo para otro lado, tengo que buscar la señal. ¿Cuál es la señal para que siempre te escuche Dios en el trono de Dios? Todo aquel que invocare. Así como digo, hay señal. Cuando todo aquel que invocare el nombre del Señor, entonces dependemos de Él. No podemos llegar a Dios diciéndole directamente: Dios mío, ayúdame a seguir en la misma. No es. Es en el nombre de Jesús, en lo que el Señor hizo y lo que espera para tu vida. Tiene que haber señal. Sí, señal de que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Señal de que estamos conforme a lo que Él espera de nosotros. Así que mantener la señal siempre. Y algo importante, acá en la iglesia nos pusimos enchufes para todos, pero la batería, acordate que hay que, si tenés que cargar la batería. Tenés que cargar la batería, porque se agota. La Biblia le llama eso renovación. ¿Sabes lo que hacía el sacerdote como trabajo cotidiano? Y también lo haría Samuelito cuando era Samuelito, ¿no? ¿Sabes lo que hacía? El trabajo que tenía que hacer, que era todas las mañanas que hacía. Le doy esperanza. Las lámparas estaban encendidas. En el altar tenía que haber fuego, porque venían los feligreses con un corderito, una promesa, cumplía 51 casados, que venían ahí con su corderito, su ofrenda gracias, Señor, los 25 años, Entonces, claro, el que daba los turnos era Samuel, ¿o no? Sí, pero cada mañana, ¿qué tenían que hacer? Samuel o los sacerdotes, ¿qué hacían? Primero, sacar la ceniza. Decí conmigo el pasado. Porque ardió ayer eso, Así que eran cancheros en eso, no es que sabían cómo hacerlo, No esparramaban la ceniza por cualquier lado. Sabían cómo sacar la ceniza. ¿Y qué más? ¿Llegamos todo así nomás? ¿Ya está? No, agregar leña. El fuego se renueva cuando se agrega leña. Es temporal. Siempre la leña es temporal. Arde un rato y luego su combustible se termina porque se hace ceniza. Aún siendo una madera buena. Aún siendo una muy buena madera. Lo repito, líderes de la iglesia, hermanos consagrados, etcétera, y para quien habla en primer lugar, para Jorge también, para todos. Por buena que sea la madera, tiene que renovarse. Por calidad que tenga, seguramente que de buena calidad la madera que tenía el templo, sería buena, la leña que venía para ser quemada. Todos los días eso lo hacía Samuel, o el sacerdote. Era trabajo de los levitas. Así que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo y tenemos que renovar la leña
si queremos oír al Señor. Pero tengo noticias para vos. ¿Sabes cuándo le habló Dios a Samuel y comiendo sobre la casa? Que se tranquilas, hermana, que tienen tiempo para poner video. Escuchen bien. ¿Saben cuándo le habló? ¿En qué horario? Dice, cuando todavía no se había apagado la lámpara. Había una lámpara, sería una antorchita, una antorcha con aceite, no sé cómo sería el asunto, la verdad que no sé lo que se entre eso, pero había una antorcha, un candelabro o algo así, bueno, y estaba ardiendo. Pero había un momento que se apagaba, como todas las cosas. Antes que se apague, Dios le habló a Samuel, al pibe que nunca había escuchado a Dios. Sabía de Dios, pero nunca lo había escuchado. Un niño, un chico, un preadolescente, pero lo tenía elegido, ya lo tenía elegido. Dios ya lo había elegido. Así que antes que se apague la lámpara, le dijo Samuel, Sergio, antes que se apague la lámpara, tengo noticias para ustedes. En esta mañana la lámpara todavía está prendida. Era de la misericordia de Dios. No es este artefacto eléctrico. Dios te está dando luz para oír. Antes que se apague la lámpara, lo llamó a Samuel. Y el chico que nunca había escuchado a Dios, porque respondió, aprendió a escuchar a Dios. Termino con esto. Hay tres maneras en que nosotros podemos escuchar a Dios. La primera es que cuando alguien te habla y te ama, te habla muy cariñosamente, románticamente, quizás al oído, muy cerquita tuyo para tratar de llegar a tu corazón. ¡Wow! Me puse romántico. Un enamorado no le habla a los gritos, a la enamorada es obvio. Tampoco te interesa que otros me estén escuchando, sino ella. Así que habla, es obvio, Dios habla de manera cariñosa. Pero Dios también habla para ordenar. Y en ese sentido pide obediencia y puede gritar. Dios puede estar gritándote. Él puede estar hablando fuerte. Dios puede gritarte. Decirte, pecador, pecadora, arrepentite, deja eso. Vos lo sabes bien porque se lo decís al pibe en tu casa a veces, ¿no? ¡No toques eso! ¿O no? ¡No toques eso! Algunos nene, excremento, otra palabra, ¿no? Sucio. Dios habla también de manera fuerte, ¿sí? Para despertarnos. Pero también Dios habla de una manera muy especial y tiene que ver no solamente con el amor, no solamente con la obediencia, sino que Dios habla para darte cuenta que sos un instrumento. Para darte cuenta que sos un instrumento. Para explicarte lo que sos un instrumento. Lo que Dios quiere hacer con vos. Cuando vos le contestás, habla Señor, porque tu siervo oye, estoy dispuesto, ¿qué hago? ¿Voy a servir el café o qué tengo que hacer en la vida? ¿O tengo que hacer el café o tengo que servirlo? ¿Qué tengo que hacer en la vida? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Te habla como instrumento. Dios también te habla como instrumento, como servicio. El apóstol Pablo tuvo ese llamado, Saulo, 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 y Saulo contestó, el apóstol Pablo contestó, Señor, ¿te acuerdas la respuesta de Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dios a veces te llama como instrumentista. Sala de operaciones, decí conmigo, el que opera es el Señor, decí. El que opera es el Señor. A ver quién me va a ayudar. Vení, el olor a venir. Vení, el olor a venir. Vamos a operar. Yo soy el cirujano. Es el Señor. Con las manos, ¿correcto? Vos sos el instrumentista. Perfecto. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a operar. Vamos a operar la segunda. Ahí está. Listo. Bueno, desinfectamos todo. Los guantes. Barbijo, sí, totalmente. Bueno, entonces,
Revisamos todo, tenemos todo para segundo. Decí conmigo, tenemos todo para segundo. Vos polilla, vos dormís, interpretar anestesia. Vos no sabés lo que te vamos a hacer. Preparar la voladora y el serrucho. ¿No te preparan el serrucho o no? Bueno, fíjense que por lo menos lo que vimos en películas, yo nunca fui a un quirófano. No lo quedaste acá, ¿cómo te vas? ¿Cómo te vas? Lo tengo acá abierto. Ahí está, voy ahí siempre, ¿no? Entonces voy a iniciar y voy a decir, Bisturí, decí conmigo, ¿estás dispuesta? Sí. Ya terminé. ¿Vos tenés que estar mirándome? Tijeras. Compresas. Electroshock. Apártese. Decí conmigo, está todo preparado. Cuando Dios te habla, está todo preparado. Lo va a hacer el Señor. Pero vos más vale que no estés buscando los instrumentos en ese momento. Jorge lo sabe. Dios lo habló y se fue al lugar para preparar la mesa de operaciones para ser instrumentista. Fue a estudiar y todo eso, ¿no? Cuando Dios te llama para ser instrumentista, tenés que conocer. Decí conmigo, tenemos que prepararnos para el Señor. Si considerar el servicio que voy a hacer para el Señor, estar dispuesto, atento. La instrumentista no se puede, la instrumentista no puede lograr así. Está comperezada por el lugar, así. Hace esto y pasa, lo recibe de vuelta y pone. ¿Sí? Es automático, eso es automático, todo operativo, no puede esperar. Una hemorragia, estalla una arteria, ¿sí? Tiene que inmediatamente. No puede estar buscando, a ver dónde encuentro ahora, tantos miligramos. Enchúfelo, listo, pum, ahí le va con la manguera, tantos miligramos. ¿Es así o no? Y está mirando todos los registros y le pide el registro de lo que están marcando los aparatitos, como el tiqui, 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 tiqui. Se le va la presión. Debe ser tremendo hacer operaciones, de las delicadas, ¿o no? Es una lucha, tenemos que dar gracias a Dios por los médicos. ¿Es así? Tenemos que dar gracias a Dios. Porque es un cuerpo abierto delante. Es una vida, es una familia que espera, ¿o no? Es una familia. Bueno, lo que nosotros tenemos es mucho más. Por eso Dios te llama para servir. Y está esperando que, empezando por mí y por vos también, que seamos instrumentistas, que escuchemos. Porque el cirujano lo que va a decir es hablar siempre, cirujano. Tijeras, bisturí. Bueno, si fuera mecánico, llave de 3/4. Si fuera mecánico, ¿no? Tal cual, uno espera que el ayudante, qué triste para los que realizan algún trabajo, que el ayudante sea lerdo, no conozca la llave francesa. El tipo está bajo el auto, ahí, pasámelo. ¿Sí? Se espera que tiene todas las herramientas ahí. Está dispuesto. Dios te está llamando, querido. Porque Dios habla, esa es la razón. Porque te preparó oídos para oír. El que tiene oídos para oír, oiga en el corazón, que tenga esa sensibilidad. ¿Sí? Que esté dispuesto. ¿Cuántas veces te habló? ¿Te llamó 3 veces? Y bueno, la misericordia de Dios lo hace si hace falta. Y te llama para que decidas hacer. Ponete de pie.